Big Bang. ¿Cómo funciona el universo? ¿Qué pasará con el cambio climático? ¿Existe cura para el cáncer? En Sputnik nos hacemos las preguntas y buscamos las respuestas. Bienvenidos, con mucho gusto, desde Montevideo los saludan Alejandra Patrone y Federico Giurkovic. En Big Bang, temas, preguntas, expertos para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. Y recibimos en estudios a Cecilia Osorio. Cecilia, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Alejandra. Federico, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, en el Big Bang de hoy les propongo conocer un avance científico que develó la evolución del gen responsable de que la carne roja produzca cáncer. Tiendo a pensar que no es una buena noticia para quienes consumen carne, sin embargo sí, porque ahora lo sabemos. Sí, claramente para los carnívoros, según el tipo de consumo, puede ser una buena o mala noticia. Bueno, ya la Organización Mundial de la Salud había calificado a la carne roja en el grupo 2A, que significa probablemente cancerígena para los seres humanos. Pero el trabajo científico sobre el cual vamos a hablar hoy nos permite entender por qué este alimento puede tener efectos tan nocivos. Cecilia, ¿qué te parece si avanzamos en los alcances de este descubrimiento? Bueno, lo primero que hay que saber es que en las carnes rojas está presente el azúcar denominado Neu5Gc, que está relacionado con la aparición de tumores espontáneos en humanos. Lo que realizó un grupo de investigadores de la Universidad de Nevada en Reno, Estados Unidos, es analizar la historia evolutiva de un gen que permite la síntesis de este azúcar. El estudio permitió definir qué grupos de animales han perdido el gen y por lo tanto son más apropiados para el consumo humano, así como también para los trasplantes de órganos. Digamos que es como un mapa que nos ayuda a identificar qué alimentos es mejor comer que otros. Sí, es un árbol evolutivo donde se puede ver las especies que tienen este gen activo y las especies que no. De ahí surge la información respecto al consumo de diferentes carnes. Para entender más de este hallazgo, conversamos con David Álvarez Ponce, científico español que lideró este trabajo. El grupo de investigadores se centró en el análisis de datos genómicos y su evolución. Nosotros estudiamos la evolución de los genes y de los genomas y cómo estos genomas y estos genes están afectados por la selección natural. Y es un laboratorio un poquito peculiar porque nos dedicamos a la bioinformática, es decir, en nuestro laboratorio no utilizamos ni tubos de ensayos, ni microscopios, ni ningún instrumento que no sean ordenadores. Nosotros nos dedicamos al análisis de datos que están disponibles públicamente. Entonces, uno de los temas que nos interesa mucho es la evolución de los genes y es justamente lo que hemos hecho en este estudio, estudiar un gen que es el responsable de que la carne roja nos dé cáncer. En las bases de datos genómica existen miles de genomas hoy en día que están disponibles. Todos hemos oído hablar del genoma humano, pero el genoma humano fue en su momento fue difícil de conseguir, pero cada vez es más fácil, relativamente fácil, no fácil, pero cada vez es más posible obtener genomas de diferentes organismos y estos se encuentran en las bases de datos. Nosotros lo que hemos hecho es analizar todos estos genomas disponibles en las bases de datos para determinar en qué especies este gen se encuentra y en qué especies este gen no se encuentra. Y hemos visto que el gen se encuentra en algunas bacterias, muy pocas, en un par de algas, después mayoritariamente en un grupo de animales que son los deuteróstomos. Los deuteróstomos nos incluyen a nosotros, los vertebrados, y también a los equinodermos y a otros grupos, como los hemicordados y los cefalocordados y los tunicados. Lo que ellos pudieron identificar es que el gen estaba presente en todo el linaje evolutivo de este grupo de animales, pero también que no estaba presente en otros. Un ancestro común de todas estas especies tenía este gen, y que todos los descendientes de esta especie, de este grupo, de este linaje evolutivo, en principio hemos heredado el gen, pero el gen se ha ido perdiendo en algunos linajes. Y es lo que lo hace interesante desde nuestro punto de vista, porque los organismos que tienen el gen, en principio tienen este azúcar que se llama Neu5Gc y que nos es tóxico a los humanos y puede producir, entre otras cosas, cáncer. Entonces es muy interesante saber qué especies tienen el gen y qué especies no tienen el gen. Cecilia, ¿y en el ser humano, cuándo es que se produce este cambio? Bueno, se supone que hace miles de años hubo un cambio genético que inactivó el gen y que nos diferenció de la mayoría de los primates.
Este cambio nos protegió de algunas enfermedades, pero hizo que productos como la carne roja supongan un riesgo para la salud. Por ejemplo, si tú miras nuestros parientes más cercanos, este gen se encuentra presente en el genoma del chimpancé, que es la especie viva más cercana al ser humano, y también el gorila, que es la segunda especie más cercana al ser humano. Pero en el ser humano no se encuentra. Se encuentra lo que llamamos un pseudogen, que son los restos evolutivos de un gen que se inactivó. Creemos que este gen se inactivó hace unos 2 millones o 2 millones y medio de años en nuestros ancestros, en el linaje humano. Es decir, sí, nosotros teníamos este gen, pero hace unos 2 millones de años dejamos de tenerlo. Se ha propuesto que este gen, al perderlo, dejamos por lo tanto de tener este azúcar, y hay quien propone que esto fue ventajoso para los seres humanos, porque hay algunos patógenos, algunos microbios que requieren de este azúcar, el Neu5Gc, para causar infección. Por ejemplo, hay un tipo de malaria que afecta a los chimpancés y a los gorilas, pero no a las personas, y es porque se une a este azúcar y nosotros no tenemos este azúcar. Entonces se cree esto fue ventajoso porque nos liberó de ciertas enfermedades. Sin embargo, nos hizo susceptibles a otras enfermedades. Es importante aclarar que el azúcar y el gen que permiten su síntesis son componentes que ya habían sido descubiertos. Lo que hizo el análisis fue cruzar información y conocer en qué especies estaba inactivo y en cuáles no. David nos habló de las aplicaciones de este trabajo científico. Esto tiene aplicaciones, por ejemplo, desde el punto de vista, obviamente, de la nutrición. Nos conviene saber qué especies. Nosotros hemos desarrollado como un mapa, como un catálogo dentro del árbol evolutivo de este grupo de animales, qué organismos, en principio, al comerlos, potencialmente nos pueden producir cáncer, siempre basándose en la presencia de este azúcar. Nosotros solamente hemos estudiado este gen y que sintetiza este azúcar, no hemos mirado otros factores que también podrían producir cáncer, ¿eh? Es decir, yo no te puedo decir qué organismos dan cáncer o no, pero sí te puedo decir qué organismos tienen este azúcar que es cancerígeno y qué organismos no. Y entonces, bueno, esto nos puede servir para entender o planificar mejor qué cosas se pueden comer. También desde el punto de vista de los trasplantes de órganos, los trasplantes de órganos animales en humanos, que se llaman xenotransplantes. Si un humano recibe un órgano, digamos, por ejemplo, de un cerdo, los cerdos tienen este azúcar porque tienen este gen, entonces esto puede producir un rechazo en el ser humano. Entonces también nos interesa saber qué especies tienen este gen y qué especies no, desde el punto de vista de los trasplantes. También estos datos ayudan a desarrollar investigaciones vinculadas a enfermedades en las que actúa este gen sin necesidad de hacer los ensayos en humanos. Si tú quieres estudiar enfermedades que tengan que ver con este azúcar y quieres utilizar los animales como organismos modelo para investigar, te conviene utilizar modelos que sean parecidos al ser humano en cuanto a este azúcar. Uno de los organismos que han perdido este gen es el hurón, y el hurón, por lo tanto, es apto para ser utilizado en ciertas investigaciones que tienen que ver con infección, etcétera. Que un ratón, por ejemplo, o una rata no te servirían porque el ratón y la rata sí que tienen el azúcar, pero tú quieres organismos que no tengan el azúcar, igual que el ser humano. Y en base a lo que decía Cecilia y que David recién explicaba, con este mapa, de alguna manera podemos elegir los alimentos a consumir. Sí, el estudio indica que animales deberíamos comer con moderación y cuáles pueden presentar microbios patógenos que afectan a humanos. Un dato interesante es que el caviar, uno de los alimentos más caros del mundo, es uno de los productos con mayores concentraciones de Neu5Gc. Una de las cosas que vemos en nuestro estudio es que los pájaros no tienen, es decir, no tienen este gen ni este azúcar. Es decir, todo el pollo, el pavo, todo esto es más recomendable que las carnes rojas. Las carnes rojas, en general, sí, lo que es el cerdo, la vaca, el cordero, todo esto tiene el gen. Y por lo tanto, ya sea la OMS incluso hace un par de años alertó de que el consumo de estos productos estaba relacionado con el cáncer. Dentro de los mamíferos, nosotros hemos encontrado algunos animales, no quiere decir que sean aptos necesariamente o recomendables para el consumo, pero sí que hemos encontrado que, por ejemplo, hay un ciervo
que no tiene el gen, también el cachalote no tiene el gen, el grupo de las focas, las morsas y los hurones, todos pertenecen al mismo grupo y no tienen el gen, y luego otros animales, pero que digamos que sonaría muy raro mencionarlos como alimentos, como el ornitorrinco, un grupo de monos, un erizo, 2 grupos de murciélagos, pero esas cosas no te suenan muy apetecibles, ¿verdad? También les consultamos por los productos de mar, un tipo de carne que sí es frecuente como alimento. Hemos visto que los peces, algunos tienen el gen y otros no. Hemos encontrado un número sorprendente de peces que no lo tienen. De todos modos, los peces, aunque tengan el gen, por lo que sabemos hasta el momento, los peces a los que se ha medido este azúcar tóxico tienen cantidades muy pequeñas del azúcar, digamos en la carne del pez. Donde sí que se encuentra es en el caviar. De momento se ha estudiado solamente el caviar de salmón y el caviar del denominado whitefish, y estos sí que tienen cantidades muy altas de Neu5Gc, incluso mayores que la carne roja. Sin embargo, nuestro estudio revela especies de pez que parece que no tienen esto, ¿no? Entonces, estas especies serían potenciales, por ejemplo, el arenque es uno de ellos y el bacalao es otro de ellos. Por lo cual, nuestros análisis sugieren o indican que estas especies, incluso en el caviar, no tendrían el ácido neuramínico. Hasta aquí la entrevista con David Álvarez Ponce, científico español de la Universidad de Nevada en Reno, Estados Unidos. Gracias, Cecilia. Big Bang. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.